Hoy vamos a revelar una verdad que muy pocos conocen, la historia oculta detrás de la sonrisa de Sebastián Rulli. Antes de convertirse en el galán de telenovelas admirado por millones, vivió momentos extremadamente duros. Un problema de salud casi acaba con su carrera para siempre. Pasó hambre, durmió en la calle y lloró en soledad, lejos de los focos y la fama. Esta es una historia de lucha silenciosa, sacrificios ocultos y fuerza interior que nadie se atrevió a contar. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Quédate con nosotros hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte esta revelación que cambiará por completo tu visión sobre Sebastián Rulli. En Buenos Aires, Argentina, en 1975 nació Sebastián Rulli, hijo de una familia de clase media que jamás imaginó que aquel niño risueño llegaría a convertirse en una de las estrellas más grandes de la televisión latina. Criado entre calles bulliciosas y edificios antiguos, su infancia transcurrió en un hogar simple y tranquilo. Su padre trabajaba en una oficina, su madre era ama de casa, y Sebastián crecía como cualquier otro niño del barrio. Caminaba cada mañana hacia la escuela con su uniforme bien planchado, sus cuadernos al hombro y una mochila llena de sueños. Desde pequeño su apariencia llamaba la atención. Ojos verdes heredados de sus antepasados europeos y una sonrisa cautivadora. Las maestras y vecinas solían decir que ese niño tenía futuro, pero nadie imaginaba cuál. En su adolescencia, mientras sus amigos pensaban en carreras tradicionales, Sebastián se sentía atraído por el mundo del entretenimiento. Escondido, miraba telenovelas y recortaba imágenes de modelos de revistas, soñando con un día aparecer en esas páginas. La casa de los Rulli era modesta pero cálida. En la cocina se horneaba pan casero los domingos, y en la sala un televisor reunía a la familia para compartir programas. En su cuarto, que compartía con su hermano, colgaban pósters de ídolos junto a las tareas escolares. A los 15 años, Sebastián empezó a trabajar como repartidor en una panadería local. Se levantaba antes del amanecer para hacer entregas antes de ir a la escuela. El dinero era poco, pero representaba su primer paso hacia la independencia. Fue en esas calles donde un cazatalentos lo descubrió y le entregó una tarjeta a sus padres. Al principio ellos dudaron, les preocupaba su educación, la inestabilidad de la moda y los riesgos del ambiente, pero la pasión de Sebastián era tan evidente que era difícil negarse. Sin recursos para pagar books fotográficos ni ropa de marca, usó ropa heredada de su primo, ajustada por su madre en una antigua máquina de coser. Sus primeras fotos fueron hechas en el patio de casa, con sábanas blancas como fondo. En casa, las conversaciones sobre el futuro eran frecuentes y tensas. Su padre soñaba con un hijo graduado en una carrera seria. Su madre, aunque preocupada, lo apoyaba incondicionalmente. Su hermano lo llamaba artista, a veces con burla, pero lo admiraba en secreto por su valentía. En su pequeño cuarto, mirando las luces de Buenos Aires, Sebastián soñaba con un futuro brillante, sin imaginar los sacrificios y logros que vendrían. A los 23 años, tomó una decisión que cambiaría su vida. Se iría a Europa a probar suerte como modelo. Mientras otros pensaban en fiestas o videojuegos, él preparaba una maleta. Aquella mañana de domingo su cuarto parecía distinto. Sobre la cama, una mochila abierta y un pasaje de ida a Milán. Su madre, entre lágrimas silenciosas, doblaba cuidadosamente la ropa, escondiendo un rosario y una foto familiar en un abrigo comprado a cuotas. Su padre, normalmente serio, intentaba mantener la compostura mientras le daba sus últimos consejos. Su abuela cocinaba su plato favorito, dejando en su mochila un cuaderno con recetas caseras escritas a mano. Los amigos del barrio pasaron a despedirse. Algunos no comprendían por qué dejaba todo por algo tan incierto. Otros lo admiraban en silencio. Su mejor amigo prometió escribirle cartas. Eran tiempos sin WhatsApp ni redes sociales. Las cartas tardaban días en llegar. Esa noche Sebastián no durmió. Observó cada rincón de su cuarto, cada póster, cada grieta del techo. Su hermano, fingiendo dormir, también estaba despierto. Al día siguiente, el desayuno fue silencioso. El pan de su madre tenía un sabor distinto. O quizás era la certeza de que pasaría mucho tiempo hasta probarlo de nuevo. En el aeropuerto, con una maleta ligera pero sueños inmensos, Sebastián sostenía su contrato con una agencia en Milán. El último abrazo familiar fue rápido, antes de que el llanto se hiciera inevitable. Al cruzar la puerta de embarque, se repetía en silencio que todo saldría bien. En el avión, mirando Buenos Aires desde la ventanilla, veía hacerse pequeña la ciudad de su infancia, la escuela, el campo donde jugaba al fútbol, las calles de su niñez.
pero sus sueños eran demasiado grandes para caber en esa vista. No sabía que ese viaje sería solo el comienzo de uno aún mayor, el que lo llevaría de adolescente tímido a estrella internacional. Los primeros años en Europa fueron brutales. Dormía en cuartos diminutos, comía lo mínimo y enfrentaba la soledad en países donde no conocía el idioma. En una entrevista confesó que incluso pasó hambre en Milán, pero su orgullo le impedía pedir ayuda. Su primera habitación era tan pequeña que apenas entraba una cama. Las paredes estaban manchadas de humedad, y el baño era compartido con otros modelos. Durante uno de los inviernos más fríos de su vida, Sebastián Rulli compartía un apartamento con 5 modelos principiantes, en el que un calefactor roto convertía las noches en auténticas pruebas de resistencia. Para mantenerse caliente, dormía con toda la ropa que tenía encima, incluyendo el abrigo que su madre le había comprado. Las comidas eran medidas con precisión quirúrgica. Pasta, pan y huevos eran la base de su dieta diaria. Cada centavo era contado 2 veces en el supermercado. Cuando tenía la suerte de conseguir un trabajo, podía darse el lujo de comprar frutas o verduras. Hubo días enteros en los que solo comía un pedazo de pan y café, ahorrando lo poco que tenía para pagar el alquiler. Armado con su portafolio bajo el brazo, recorría las calles de París, Milán y Madrid enfrentando rechazo tras rechazo. Su perseverancia, sin embargo, lo llevó a su primer contrato con una de las agencias más importantes de Europa. Por las noches, desde la ventana de su diminuta habitación, escribía cartas a su familia fingiendo que todo iba bien, ocultando que a veces lloraba de hambre, de frío y de soledad. En París compartía piso con 3 modelos más, todos de países distintos. La comunicación era una mezcla de gestos y palabras sueltas. Por las noches, mientras los demás dormían, Sebastián estudiaba francés con libros usados, repitiendo frases frente al espejo agrietado del baño. Madrid fue aún más desafiante. Su acento argentino lo delataba en cada audición. Los directores de casting le exigían neutralizarlo, algo que él recuerda como doloroso pero necesario. Pasaba horas repitiendo palabras en español castellano, intentando borrar su identidad vocal. Las agencias estaban llenas de jóvenes tan guapos y soñadores como él. A veces hacía hasta 10 castings en un solo día, cruzando la ciudad a pie para ahorrar el dinero del metro. Sus zapatos rotos eran remendados con cartón y pegamento. La nostalgia era una sombra constante. En fechas especiales como su cumpleaños o Navidad, la soledad dolía más. Guardaba como un tesoro la foto familiar que su madre había escondido en su abrigo. El rosario que le regaló ella se volvió su amuleto en cada prueba. En más de una ocasión estuvo a punto de rendirse. Un día, tras escuchar a un director decirle que no tenía perfil para ser modelo, llegó a calcular cuánto costaría un pasaje de regreso a Buenos Aires. Pero algo dentro de él lo hacía continuar. Ese algo lo llevó a un giro inesperado cuando una agencia importante de Milán vio en él una chispa única. Su primer gran trabajo fue para una marca de jeans. No era la portada de revista que soñaba, pero le permitió alquilar una habitación para él solo y comer 3 veces al día. Años después, Sebastián Rulli recordaría con emoción y humildad que los años en los que pasó hambre, frío y soledad le enseñaron más sobre la vida que cualquier escuela de formación profesional. Aquellos días difíciles forjaron su carácter, su disciplina y su profundo deseo de salir adelante sin importar cuán cuesta arriba fuera el camino. Fue en 1995 cuando todo cambió. En medio de una etapa de relativa estabilidad en Europa, recibió una oferta inesperada: trabajar durante 3 meses en México para una campaña de moda. Aunque ya contaba con una carrera sólida en el mundo del modelaje europeo, algo en su interior le dijo que aceptara, y sin saberlo, ese impulso marcó el verdadero inicio de su transformación personal y profesional. Su llegada a la Ciudad de México fue todo menos predecible. Lo primero que sintió fue el calor. No solo el del clima, sino también el de la gente. Los colores intensos de las calles, los sonidos de los mariachis, el bullicio del tráfico y los aromas de la comida callejera lo envolvieron de inmediato en una experiencia sensorial única. Se instaló en un pequeño apartamento ubicado en una calle de la Zona Rosa, una zona vibrante y diversa donde los vecinos lo acogieron con calidez, llevándole platos típicos como si fuera un hijo adoptivo del barrio. Aunque hablaba español, su acento tenía una marcada influencia europea producto de sus años en el extranjero. Las expresiones locales le parecían incomprensibles al principio, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Pero con el tiempo, conversando con vendedores ambulantes, taxistas y gente común, fue aprendiendo a hablar a la mexicana. Esos intercambios cotidianos fueron su verdadera escuela de inmersión cultural.
Mientras tanto, su trabajo como modelo se mantenía activo. Participaba en comerciales, desfiles de moda y campañas fotográficas. Fue precisamente durante una de esas sesiones, mientras posaba para una reconocida marca de ropa, que ocurrió algo inesperado. El fotógrafo, buscando una toma más expresiva, le pidió que representara distintas emociones frente a la cámara. Sebastián, sin mayor preparación actoral pero con una sinceridad palpable en su mirada, comenzó a improvisar. Lo que no sabía era que en ese mismo estudio se encontraba Ernesto Díaz, un respetado director de televisión, observando atentamente. Impresionado por la autenticidad que Sebastián proyectaba sin esfuerzo, Díaz se acercó a él durante un descanso. Le propuso hacer una prueba para un papel menor en una telenovela. Era una escena breve, apenas 3 líneas de diálogo. Aunque Sebastián pensó que sería solo una anécdota curiosa para contar en el futuro, aceptó con humildad y curiosidad. El día de la audición, mientras esperaba su turno, no podía evitar que le sudaran las manos. Otros actores lo miraban con recelo, un modelo más intentando actuar. Pero algo mágico ocurrió cuando entró. Todo el nerviosismo se convirtió en energía. Las líneas simples cobraron vida en su voz. El director, intrigado, le pidió improvisar. Sebastián usó sus propias vivencias de soledad para crear una escena auténtica. La prueba se alargó 2 horas. El director le enseñó técnicas básicas, corrigió su postura y lo ayudó con la pronunciación. Al final, no solo le ofreció el papel, sino también la oportunidad de estudiar actuación en la escuela de la televisora. Los 3 meses iniciales se transformaron en 6, luego en 1 año. El papel pequeño abrió puertas a otros trabajos. En su tiempo libre, Sebastián se dedicaba obsesivamente a estudiar actuación. Grababa sus líneas, las escuchaba, trabajaba su acento, veía telenovelas mexicanas para entender el estilo interpretativo local. El dinero que ganaba como modelo lo invertía en clases privadas de dicción, historia del cine y técnicas actorales. El apartamento de Sebastián Rulli, en la zona rosa, se convirtió en su primer gran refugio creativo. Las paredes estaban cubiertas de anotaciones sobre técnicas de actuación, y el espejo del baño lleno de post-its con expresiones mexicanas que practicaba a diario. Por las noches, después de clases y grabaciones, recorría las calles de la Ciudad de México, observando a la gente en pequeñas fondas. Estudiaba sus gestos, sus formas de hablar, convirtiendo cada interacción en una lección viva de interpretación. Lo que al principio era solo un trabajo temporal se transformó en un camino de vida. México, con su calidez y su espíritu popular, fue convirtiéndose en su verdadero hogar. Allí, entre tacos y guiones, descubrió su pasión real: contar historias a través de la actuación. Lo que comenzó con una simple invitación para un comercial se convirtió en el primer capítulo de una carrera sólida. Sin embargo, abrirse paso no fue fácil. Cargaba con el estigma de ser el modelo que quiere actuar, y muchos lo despreciaban por eso. Se burlaban de él durante castings, lo rechazaban sin verlo, asumían que era solo una cara bonita. Para cambiar esa percepción, Sebastián se sumergió en el estudio. Hizo hasta 15 talleres distintos de actuación, desde teatro clásico hasta el método Stanislavski. Tomaba 3 cursos al mismo tiempo, dormía apenas 4 horas al día y practicaba hasta el agotamiento. El año 2007 casi terminó con todo. Durante las grabaciones de Pasión comenzó a sentir un dolor agudo en la columna. Aún así, continuó trabajando con analgésicos, soportando escenas de acción y montando a caballo. Un día, al intentar levantarse, no pudo moverse. Fue llevado de urgencia al hospital, donde le dijeron que debía someterse a una cirugía inmediata o corría el riesgo de quedar paralizado. La cirugía duró 8 horas. Cuando despertó, su única preocupación era si podría volver a actuar. El proceso de recuperación fue brutal. Meses de fisioterapia, noches sin dormir, dolor constante, incertidumbre. Durante ese tiempo, Sebastián decidió convertir su dolor en transformación. Se dedicó a estudiar nutrición, anatomía y fisioterapia. Armó un plan de ejercicios desde casa, combinando lo aprendido en su rehabilitación con yoga y pilates. Su sala se convirtió en gimnasio. Ajustó su alimentación, investigó sobre suplementos y alimentos antiinflamatorios y transformó completamente su estilo de vida. Lo que pudo ser una etapa de derrota se convirtió en una revolución personal. Su nueva rutina lo fortaleció física y mentalmente, al punto que al regresar a los sets ya no era el mismo. En 2008, Sebastián se casó con la presentadora Cecilia Galiano. La boda fue un evento mediático, una ceremonia perfecta, una casa hermosa decorada por ambos y un hijo en camino.
Santiago nació en primavera y trajo una felicidad indescriptible, pero pronto comenzaron las grietas. Las grabaciones de Sebastián y los compromisos de Cecilia como presentadora dejaron poco espacio para la familia. Las discusiones aumentaron, y la presión de la fama agravó los conflictos. El divorcio llegó en 2011. La prensa convirtió su vida en un espectáculo, y él quedó en el centro de un huracán mediático. El escándalo lo sumió en una profunda depresión. Sebastián cayó en una profunda depresión por primera vez. El galán de telenovelas que tantas veces apareció sonriente frente a las cámaras, vivía una realidad muy distinta fuera del set. Sebastián Rulli no podía siquiera fingir alegría. Se sentía derrotado, hundido en la tristeza, con una sensación de fracaso que lo acompañaba a cada paso. Su divorcio lo golpeó profundamente, no solo por el fin de una relación amorosa, sino por la culpa de no haber logrado mantener unida a su familia. Durante las grabaciones debía detenerse entre escenas para recomponerse, mientras por las noches, al regresar a su nuevo departamento, el silencio lo envolvía como una prisión emocional. Las paredes desnudas, las cajas aún sin abrir, los juguetes de su hijo esparcidos en el cuarto que había decorado con ilusión. Todo era un constante recordatorio de lo que había perdido. La situación se agravó cuando comenzaron los problemas para ver a su hijo. Sebastián fue acusado injustamente de ser un padre ausente, cuando en realidad luchaba cada día en los tribunales por el derecho de estar con Santiago. Fueron años marcados por audiencias agotadoras, titulares sensacionalistas y noches interminables. Cada vez que se le negaba una visita era como una nueva herida en su alma. Guardaba cada dibujo, cada nota, cada fotografía que le llegaba de su hijo. Llevaba un registro meticuloso de cada intento de contacto, de cada regalo enviado, de cada llamada sin respuesta. Incluso su agenda profesional estaba organizada en torno a la posibilidad de que pudiera verlo, aunque fuera por unos minutos. En medio de esa tormenta emocional, Sebastián buscó ayuda psicológica, inició terapia, rompiendo un tabú que aún pesa en muchos hombres latinos. Fue un proceso difícil, donde debió enfrentarse a su culpa, su ira y su tristeza. Pero allí descubrió una gran verdad: ser un padre divorciado no lo hacía menos padre, y que compartir sus experiencias de superación podría ayudar a su hijo algún día. Su dolor se convirtió en motor de cambio. Comenzó a hablar abiertamente en entrevistas sobre salud mental, sobre la importancia de pedir ayuda, y su honestidad conmovió a miles de seguidores que atravesaban situaciones similares. En 2020, Sebastián volvió a estar en el ojo del huracán mediático al decidir no vacunarse contra el COVID-19. Esta decisión personal provocó controversias en los sets de grabación, enfrentó críticas y llevó incluso a la suspensión o cancelación de algunos proyectos. Sin embargo, mantuvo su postura con firmeza. A pesar de las diferencias, respetó los protocolos establecidos, se sometía a pruebas constantes y cumplía con todas las medidas de seguridad. Algunos colegas lo apoyaron, otros no, pero nadie podía negar su profesionalismo y respeto por el equipo. Como en otras etapas difíciles, Sebastián transformó la adversidad en una oportunidad de crecimiento, apostando siempre al diálogo y al respeto mutuo. En medio de tantos desafíos, la vida le dio un nuevo motivo para sonreír. En 2014, durante las grabaciones de Lo que la vida me robó, encontró el amor verdadero junto a Angelique Boyer. Lo que comenzó como una conexión profesional se transformó en una relación sólida y ejemplar. A diferencia de muchas parejas del medio artístico, Sebastián y Angelique decidieron vivir su amor de forma discreta, lejos de cámaras y redes sociales. Prefieren las caminatas al aire libre, los paseos en bicicleta o un simple picnic en familia. Esta forma de vivir, tranquila y auténtica, ha fortalecido aún más su vínculo. A sus 48 años, Sebastián vive uno de los momentos más sólidos de su vida. Cada día antes del amanecer, ya está en pie para iniciar su rutina de ejercicios. No lo hace por vanidad, sino como un acto de disciplina, de cuidado físico y mental. Su alimentación está cuidadosamente diseñada, priorizando los nutrientes que fortalecen tanto el cuerpo como la mente. A esto suma sesiones regulares de terapia, comprendiendo que el equilibrio emocional es esencial para cualquier ser humano. Las experiencias dolorosas no lo endurecieron, sino que lo refinaron. Como un artesano que pule una piedra hasta convertirla en joya, Sebastián ha sabido transformar su dolor en sabiduría. Sus interpretaciones en televisión y cine hoy reflejan una madurez que no se finge. No busca repetir fórmulas, acepta personajes complejos, se desafía con nuevos estilos y no teme mostrar su vulnerabilidad en pantalla. Ha pasado de ser el galán clásico a convertirse en un actor completo, con una sensibilidad que conmueve y una entrega que inspira.
Detrás de su sonrisa famosa y su físico cuidado, hay una historia marcada por el hambre, la soledad, la depresión y el miedo. Pero también hay lucha, superación y coraje. Sebastián ha vivido en carne propia lo que significa tocar fondo y ha tenido el valor de levantarse una y otra vez. Como un árbol que se fortalece con los vientos más intensos, ha usado cada dificultad como impulso para crecer, tanto en lo personal como en lo profesional. Su historia nos recuerda que los verdaderos héroes no son los que nunca caen, sino los que se levantan con más fuerza después de cada caída. Sebastián Rulli no es solo un galán de telenovelas. Es un ejemplo de que los sueños, cuando se defienden con el corazón, siempre son más grandes que el miedo. Ahora que conoces la verdad detrás de su sonrisa, cuéntanos, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿El problema de salud que casi destruyó su carrera? ¿Los años de hambre en Europa? ¿O la batalla emocional por estar cerca de su hijo? Déjanos tu comentario, comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tenemos muchas historias más por contar, porque detrás de cada rostro famoso hay una batalla que pocos conocen. Gracias por acompañarnos.